Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Oikos MSP. Agencia de comunicación y marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente que puedes encontrar en www.oikosmsp.com. Hoy, en el programa 194 del martes 24 de octubre de 2023, hablamos sobre fuego, sobre hormigas, igual también sobre hormigas del fuego, pero vamos a hablar de fuego y hormigas más que hormigas de fuego. Bueno, y además de fuego y hormigas de fuego. Y además, yo cuando escucho hormigas, me viene una persona a la cabeza y esa es a la que tenemos aquí hoy. Enoc, hemos ido al mejor divulgador que hay. Ahora ya decimos quién es. Bueno, ¿qué tal tu semana, Juan? Pues nada, mi semana, pues bien. O sea, bastante bien, ¿para qué te lo voy a negar? Bastante bien de curro, quiero decir, bastante cargaico. Y nada, mandando presupuestos y mandando cosas, porque septiembre ha sido ha sido un mes de cerrar un montón de cosas y estábamos en un punto de necesito cosas que necesitamos. ¿Sabes? Es esto que hay momentos que tienes muchos presupuestos y dices, no puedo estar gastando más porque no los puedo hacer. Y luego te pones a hacerlos y dices, espérate que necesito gastar presupuestos. Pero bueno, estamos ahí, que es bueno, son momentos de una empresa que al final el trabajador no lo ve, pero el CEO, el que tiene que mirar las cuentas, ver las nóminas, ver si puede pagar, no, y dice, hostia, espérate que tengo que ponerme a gastar proyectos, que estamos cerrando los que tenemos y necesitamos enganchar cosas nuevas. Así que ha sido más en esa parte de gestión de intentar captar proyectos y tal, pero bueno, guay, bien. ¿Y tú qué tal, Enoc? Pues un poco pochillo, pero bueno, así de esto que no terminas de estar malo ni de estar bueno y dices, tú me cago en la leche, estás ahí como rankeando, pero bien, ya saliendo. Bueno, yo también estoy así, bien. Pero cuando tienes niños en casa te tiras así de septiembre a mayo. Claro, pero lo tuyo no vale. Claro. Eso ya va en el cargo de padre y ya te lo ponen. Sí. Cuando te sellan, te dan las instrucciones y te dicen, vas a estar malo todo este tiempo. Bueno, ¿vamos a pasar al invitado o qué? Venga, vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a José Manuel Vidal Cordero, J para los amigos, que es biólogo, doctor en biología y entomólogo de la Estación Biológica de Doñana y experto en hormigas. Muy buenas, Jota, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Que nosotros te hemos dicho, ¿Jota o Jota? Y ha dicho Jota, digo, pues entonces es que es amigo. Por supuesto, hombre. Bueno, ya estuviste una vez en un podcast de Juan, que dejaremos enlace en las notas. Estuviste también con el Ninja Verde, también una vez, hablando de incendios. Pero claro, tenías que venir a la actualidad, no puede ser, no te podemos dejar escapar, no puede ser que ya vamos a ir detrás de ti un tiempecillo. Y además, Jota dijo, cuando acabe la tesis, la defendí un viernes y el lunes tenía el correíto de Enoc. Efectivamente. No perdéis el tiempo. Te dejó de margen para que disfrutara el fin de semana, pero dijo, ya, vente ya, antes de que se te olvide. Bueno, la pregunta que hacemos a todos los invitados, Jota. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues la verdad es que me encanta esa pregunta. Me encanta. Una pregunta muy personal, pero por otra parte una pregunta que te ayuda a vislumbrar un poquito la trayectoria, ¿no?, que me ha llevado hasta aquí. Con esa simple pregunta, ¿eh? Pues mira, voy a empezar por el principio. Está bien. En el periodo de gestación, dentro de la... No, fuera de broma. Pues resulta de que yo soy de Sanlúcar de Barrameda. Para aquellos que no lo conozcan, es allí donde muere el río Guadalquivir y justo enfrente de nuestra playa, si es que a eso se le puede llamar playa, porque es más una desembocadura que otra cosa, tenemos un lugar al cual le llaman el Coto Doñana, ese famoso Coto Doñana. Desde pequeño lo tenía bastante claro, yo creo que ha sido bastante vocacional. Siempre suelo gastar la broma, que no sé hasta qué punto de broma, de que la primera palabra que pronunció no fue ni mamá ni papá, fue yo creo que mantis religiosa, hormiga, insecto, tuvo que ser algo así. Pero si algo tenía claro cuando era pequeño y empecé a un poco a pensar, ¿no?, en los posibles oficios
oficios en los que podía dedicarme cuando fuera mayor era ser biólogo y quiero trabajar allí. Y señalaba siempre con mi dedo índice a ese Coto Doñana, ¿no? A ese espacio natural. Que si bien en Sanlúcar tenemos el sector sur del parque, yo quería ir allí, que era donde estaban los ciervos, donde estaban los animales grandes, donde ese espacio inexplorado que nos separaba pues esa barrera de agua, ¿no? Claro, lo vemos y es un conjunto, pero es que la desembocadura sí, es que tienes a un lado Cádiz, al otro Huelva. Doñana, Total. como tal, está en la parte de Huelva, pero es que es ahí, lo que pasa es que lo que tú dices. Tú querías irte al otro lado, Efectivamente. a la otra orilla. Yo quiero cruzar esto y yo quiero trabajar ahí, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue algo muy vacacional. Y en relación a los insectos, pues piensa, cuando vas a un parque, cuando vas a un campo, a un solar, al bosque, a donde sea, la verdad es que los primeros animales con los cuales te topas suelen ser insectos, suelen ser artrópodos, invertebrados, ¿no? Entonces yo creo que esa cercanía o esa primera toma de contacto fueron con ellos, ¿no? Y eran pues los primeros que me llamaron la atención. Bueno, pues perfecto. Vamos, más claro agua. O sea- Y hiciste biología, estudias investigación y estación biológica de Clarísimo. Doñana. Sí que está claro. Es que Ya te digo que esa pregunta parece los simple, biólogos pero siempre lo es decimos, compleja. nacemos biólogos, pero es que tú naciste biólogo científico de la EBD, o sea, tú ya naciste ya con el cargo y todo. No solo naciste biólogo, sino que naciste con el cargo. Muy Pues- bien, pues perfecto. Pues no, vamos a hablar un poquito de Doñana y de otros muchos sitios donde ha investigado Jota y cosas que nos va a contar del fuego. Venga, vamos con el tema Vamos ya. allá. Vamos allá. Cuando vemos un incendio forestal, ya sea que lo veamos con nuestros ojos o lo vemos por la tele, siempre vemos árboles quemándose. Eso es lo llamativo. Un incendio forestal, árboles quemándose y gente diciendo que hay que replantar o reforestar o que no, que sí, que tal. Hay gente que ya sí piensa, joder, ¿qué ha pasado con los ciervos de ese sitio? ¿Qué ha pasado con las cabras montesas? ¿Qué ha pasado con los animales? ¿Con los pájaros? No, los pájaros han ido volando. Bueno, sí, igual estaban en huevos, ¿no? Pero sí, los animales mamíferos grandes, o aparece alguno quemado, ay, qué pena que se ha quemado esta cabra. Pero una hormiga no se puede ir corriendo. Una abeja no se puede ir corriendo. ¿Qué pasa con esos insectos? ¿Qué pasa? ¿Se mueren? ¿Dónde se meten? Pero es más, ¿qué pasa cuando todos los animales se han ido y algunos no se han podido ir? Pero vamos al bosque quemado y están ahí. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué papel cumplen? ¿Qué función cumplen? En esa parte que es imprescindible para el buen funcionamiento de un ecosistema, pero que muchas veces no nos fijamos en ella. Jota, ¿qué pasa con las...? Vamos, si quieres, hablar de hormigas y luego nos vas contando otro ejemplo. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con las hormigas cuando hay un incendio forestal? Pues has empezado por la pregunta más compleja, Ajá, claro. porque justamente de los ¿Qué te tres pensabas? ¿Que grupos tú en ibas a los ser la que me he sexta y que te enfocado, íbamos a preguntar lo fácil? efectivamente, digo que de los tres grupos de artrópodos en los que me he centrado o los que me he enfocado para estudiar las respuestas de esto al fuego, son las hormigas las que han ofrecido una mayor variabilidad de respuestas, ¿no? Bueno, pues si quieres empezar por Eh, nosotros, como tú quieras. Bueno, también me he centrado en abejas y en hormigas, ¿no? Eh, Y bueno, la mayoría de estudios, Espera, por has ejemplo... dicho hormigas, en abejas y en... Uy, perdón, y en arañas. Y en En arañas. arañas. Ah, vale, vale. La mayoría de estudios que están centrados en estudiar esta respuesta del fuego, perdón, respuestas de las abejas y las arañas al fuego, pues normalmente las estudian desde un punto de vista taxonómico, ¿no? De manera que la mayoría suelen estar de acuerdo, al menos, por ejemplo, en abejas, que en los primeros años tras el fuego, lo que pasa es que existe una mayor diversidad, una mayor abundancia de abejas que viene acompañada también de una mayor diversidad floral, como es de esperar. Pero son mucho menos los estudios que han tratado aspectos funcionales, ¿no? Esas características funcionales que nos van a ayudar a explicar un poco el porqué del asunto. Claro, En pero or- las en- abejas, en contra de las arañas y de las hormigas, vuelan. O sea, unas abejas pueden desplazarse 1 kilómetro perfectamente, 2 kilómetros perfectamente a comer. O sea, estar en un sitio en sus colmenas naturales, o bueno, en este caso naturales, porque hablamos de diversidad, hablamos de abejas naturales. Pero 2 kilómetros volando por una abeja se lo hacen un rato.
Pero una hormiga no hace 2 kilómetros corriendo en un rato. Efectivamente. Sí, 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 sí. De hecho, solo que las respuestas en hormigas, como te digo, pueden variar, ¿eh? Pueden variar bastante. No hace concretamente unos 7 años se publicó un metaanálisis concretamente que estudiaba las respuestas del fuego en hormigas y la verdad es que lanzaron datos muy curiosos, ¿eh? Datos muy curiosos, como por ejemplo que sí que afectaba a la diversidad de hormigas, incluso más que a la abundancia, de forma negativa, pero que el efecto era sobre todo en bosques que era en bosque, en zonas boscosas, sobre todo en bosques de carácter tropical, ¿no? Y que ese efecto era también más negativo en aquellas zonas donde los fuegos, el incendio forestal, era un elemento poco común con respecto a aquellas zonas donde era un elemento moderado, ¿no? O muy frecuente. Incluso dentro del bosque se dieron cuenta también que, que estos incendios forestales tenían un efecto negativo mucho más pronunciado que una quema prescrita, por ejemplo, de la cual me gustaría hablar un poquito también después, Eso ¿no? después. Y otro montón de cosas, pero durante mis estudios me he dado cuenta que, que sí, que se pueden comportar, pueden presentar diferentes respuestas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estudio muy interesante en Belver, en Portugal, donde el fuego afectó la estructura perdón, no afectó la estructura de la comunidad de hormigas, es decir, no tenía en principio un efecto, no vimos un efecto sobre la diversidad, ni sobre la riqueza, ni sobre la abundancia. Podríamos dejarlo aquí, decir, pues bueno, no tiene un efecto el fuego sobre la comunidad de hormigas, pero a la hora de estudiar la composición de la comunidad, nos dimos cuenta de que el fuego sí que tuvo un efecto y que la zona control presentaba una serie de especies de hormigas más asociadas a zonas con vegetación más desarrollada. Sin embargo, las zonas quemadas presentaban una serie de hormigas, de especies de hormigas que estaban más asociadas, más adaptadas a vivir en zonas abiertas, donde pues, el fuego había hecho su Vale, efecto. o sea que vosotros mirabais grandes números. Si no mirabais la especie, decíais, tenemos 15 especies, con estas abundancias, con tal. O sea, no cambia la cosa. Ahora, cuando le empiezas a poner nombres, o sea, no es que el fuego pase por ellas y sigan ellas ahí viviendo como si nada. No es que se metan debajo de la tierra, pase el fuego y salgan y digan, aquí no ha pasado nada, se ha quedado buen solar. No, o sea, que cambia las especies, con lo cual sí que cambia la comunidad de hormigas. O sea, unas se han muerto. Pero claro, ¿pero qué pasa? ¿Las mata el fuego o las mata, entre comillas? ¿Las mata el fuego o las mata el que después cuando salgan no es su ecosistema? El cambio de circunstancias. Claro, las condiciones post-fuego, ¿no? Como Sí. la llamamos nosotros. Efectivamente, pues hay una combinación de factores, ¿no? Cuando tú vas a una escena del crimen, como a mí me gusta llamarla, que es un escenario post-fuego, vas a encontrar pues comunidades de arañas, hormigas y abejas, en este caso, que son los 3 grupos focales, que no son ni más ni menos que el resultado de especies que van a sobrevivir a ese fuego, bien porque utilizan refugios espaciales, como pueden ser una isla de vegetación que no se ha quemado, o directamente el vivir bajo tierra, que a partir de unos 10 centímetros de profundidad aproximadamente no van a ser afectadas por el fuego, o incluso refugios de tipo temporal también pueden utilizar, es decir, de determinados ciclos de vida, pues que son más susceptibles al fuego, no están presentes cuando está el fuego, para que vosotros me entendáis, ¿no? Pero también está compuesta esas comunidades por especies que, si bien el fuego se las llevó, luego recolonizan las zonas zonas adyacentes no quemadas, o especies que incluso sobreviviendo tienen que ahora persistir en esas nuevas condiciones por fuego. Hay algunas que no persisten y hay otras que sí tienen la capacidad de persistir en esas nuevas condiciones. Incluso especies que, aun no estando antes de que el fuego apareciera, después de esas condiciones post-fuego, se encuentran que ese escenario post-fuego les ofrece una serie de recursos que a ellas les gusta, ¿no? Y terminan colonizando también la zona. Esto es lo que vimos también en este estudio que os he comentado, que os he mencionado, en el cual, pues sí es verdad que el fuego pues disminuyó de alguna forma la riqueza de aquellas especies asociadas a la vegetación, pero luego esto se fue compensado por aquellas especies adaptadas a vivir en zonas abiertas, por lo tanto lo comido por lo servido, ¿no? El efecto portfolio que se le conoce en el mundo de la ecología o incluso en el mundo de la finanza. O sea, claro, es... Lo típico de no metas todos los huevos en la misma cesta. Eso, justo eso. Vale, y esto nos estás poniendo un ejemplo, entendemos, nos has dicho, en Portugal, ¿esto es un ecosistema mediterráneo adaptado al fuego?
Efectivamente, estamos hablando de un ecosistema, un sistema de coníferas donde la especie dominante es el Pinus pinaster, un pino que recluta bastante bien después del fuego, tiene una serie de adaptaciones para vivir, o mejor dicho, que les ayuda a vivir en hábitats propensos a incendios. Sin embargo, no es la única zona de estudios que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, ni es la única tipo de respuesta que hemos observado por parte de las hormigas, ¿no? Por ejemplo, en Salo, en Cataluña, un incendio que afectó a cerca de 200 hectáreas, cuya especie dominante era un Pinus nigra, era pino negro. La comunidad de hormigas, durante 4 años que hicimos ese estudio, no se recuperó. En 4 años. Es decir, afectó tanto a la estructura como a la composición, tanto taxonómica y funcional de las comunidades, y esta no alcanzó los valores anteriores al incendio. Claro, pero O sea que fíjate. es que depende mucho de lo que has dicho. Si tienen que llegar especies de hábitats abiertos, tienen que estar esas especies relativamente cerca. Si no están cerca, o sea, no es como, pues cuando hablamos de vegetación, en fuego, por ejemplo, aquí hemos tenido a Fernando Ojeda de la Universidad de Cádiz hablando de vegetación, nos hablaba que especies como Drosophilus lusitanicum, que es esta especie carnívora de Cádiz, claro, esa se queda en semilla y puede estar 10, 15 años ahí, y cuando hay fuego, ¡plup!, la vemos. Tanto esa como otras muchas. Claro, una planta puede estar en semilla muchos años. Una hormiga no puede estar en larva o en huevo muchos años. O sea, tiene el ciclo, los animales tienen el ciclo que tienen. Entonces, aquí por narices no están en el suelo y aparecen. Aquí tienen que llegar de cerca. Claro, ahí dependerá, yo creo que el entorno también, ¿no? Para que una comunidad se recupere, ¿no? De hecho, justamente has dado en la tecla. Hemos hablado antes de una especie de pino que recluta bien, bastante bien después del fuego. Sin embargo, este del segundo ejemplo, el Pinus nigra, no recluta después del fuego. Por lo tanto, lo que vamos a tener, no solamente en esos 4 años, sino incluso un poco a más largo plazo, va a ser un ecosistema diferente al que tenían antes del fuego, ¿no? Por lo tanto, cabría esperar esa no recuperación de la comunidad de hormigas original. Sabes que no va a tener. Claro. El ecosistema original es que no lo vas a tener directamente. Sí. Y que el entorno es lo que digo. Y si no llegan desde lejos, pues claro, si es un. Claro, lo que se quema, el pino pinaster que se quema mucho, hay zonas que se van quemando un año uno, otra, tal, y entonces pues siempre va habiendo esas especies ahí en esas zonas. Si el nigra no se quema, es que no se quema, es que no. Vale. Y una pregunta. Claro, aquí estamos hablando, vale, en un sitio donde tenemos un ecosistema, lo que decías, una especie que regenera, que va a tener el ecosistema en relativamente poco tiempo, vamos a tener otra vez el ecosistema funcionando y pueden, o lo que decíamos, si se pueden las especies venir de zonas aledañas o lo que sea, se regenera. Pero también imagino que dependerá de si tenemos pocos incendios o muchos incendios, porque no será lo mismo un incendio cada 5 años o cada 10 años que un incendio todos los veranos. Pues sí, efectivamente. Estamos hablando de esas características que definen el régimen de incendios, ¿no? Y el régimen actual de incendios, que podríamos definirlo como un régimen antrópico, nada tiene que ver a ese régimen histórico, ese régimen natural que teníamos de los incendios desde que prácticamente las plantas colonizaron el medio terrestre hace más de 400 millones de años. No tienen nada que ver. Y entre otras cosas, porque esas características, como la intensidad, la magnitud, la frecuencia con la que se produce, todo esto ha cambiado. Esto tiene mucho que ver, claro que sí. Por eso es tan importante el explorar los efectos que tiene el fuego bajo ese régimen sobre la biodiversidad, ¿no? Y es que cuando los incendios se producen con una recurrencia tan alta, no le da tiempo a las comunidades de poder recuperarse, ¿no? Esto en plantas está estudiadísimo porque el número de trabajos que exploran el efecto de fuego en plantas supera por creces el que explora el efecto de fuego en animales. En animales todavía hay muchísimo por explorar, muchísimo, no podéis imaginar cuánto. Pero sí, claro, efectivamente, los animales están sujetos a un ciclo de vida que tienen su tiempo y si ese tiempo se corta por esa recurrencia alta en incendio, obviamente no va a dar tiempo a completar el ciclo y los efectos negativos van a ser brutales. Incluso estamos hablando de ecosistemas donde el fuego es una variable más normal, como son ecosistemas mediterráneos. Claro. De hecho, pues bueno, en plantas es bastante visible, ¿no? Como existe una gran variedad de plantas que viven en lugares propensos a incendios que han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten, ¿no? Esto, por ejemplo, en animales se ha puesto ya de manifiesto también,
pero se ha puesto de manifiesto mucho más tarde. Estamos hablando de algo que se ha puesto de manifiesto en la última década. Que se han visto, es decir, hay animales, en este caso insectos, bueno, adaptados. animales en general, pero bueno, de los que tú estás hablando o de cualquier otro, que realmente tengan adaptaciones como le podemos ver a pinos, a robles, que dices, hostias, a los alcornoques, que son adaptaciones. Bueno, no sé cuándo leí hace poco que no son adaptaciones al fuego. Venga, vete a la mierda. O sea, vale que no lo piensa el animal, vale que la planta no piensa que es una adaptación al fuego, pero no me jodas. O sea, es evidente que la jara pringosa está adaptada al fuego. Es que es evidente. Sea de rebote o no sea de rebote. Es lo que es. En animales también pasa eso, que hay animales que digan, es que esta araña, es que aguanta, le acercas un mechero y no la matas. Porque aguanta el fuego. Existen ese tipo de cosas, a lo mejor no tan extremas, pero... Sí, claro, estás hablando de adaptaciones de tipo fisiológico, ¿no? Resistencia, ¿no? Claro, Calor, cualquier ¿no? tipo de adaptación así... Pero la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Es un sí rotundo y de hecho te digo más. Justo recién salido del horno, justo antes del verano, en julio, John y colaboradores este mismo año pues sacó un artículo bastante bonito sobre adaptaciones de los animales a los incendios que tuvo polémica y tuvieron luego que hacer una carta contestando a las críticas constructivas de los demás de los demás investigadores, en los cuales pues pusieron más ejemplos, ¿no? Y ejemplos en los cuales pues hablaron de estrategias de tipo, adaptaciones de tipo comportamental, morfológicas, fisiológicas, de la historia de vida de los animales. Muy bonito. De hecho, no es mi campo de estudio, porque yo he explorado los efectos de fuego desde un punto de vista ecológico, pero es algo que me gusta muchísimo y que en el mismo campo in situ yo he visto durante los años de muestreo animales que directamente sacan beneficios del fuego, o mejor dicho, de los efectos del fuego, ¿no? Y te pongo, por ejemplo, pues una avispa de la familia de los bracónidos, que la he visto hincando el ovopositor en la corteza quemada de un pino en busca de las larvas de escarabajos saprofílicos que se alimentan de la madera muerta quemada. Tú me dirás a mí si esto no es sacar un beneficio, ¿no? Del efecto que puede tener el fuego sobre un ecosistema. Además, humaillo. O sea, encima bien. Además, humaillo. Humao, es Además, ahumado. tengo una foto súper bonita de dos hormigas del género, bueno, dos hormigas Mesor marocanum, transportando una semilla tostadita 3 días después de que el incendio afectara la zona. Es que están más buenas, las pipas tostadas están más buenas que el crudas, coño. Pero hablamos de adaptaciones. ¿Recuerdas el ejemplo este típico que nos ponían en los libros de biología de las polillas morfo claro, morfo oscuro? Sí. Y cómo algunas se encontraban, ¿no?, beneficios de la contaminación. Típico ejemplo de contaminación de Londres. Efectivamente, pues mira, el mismo te podría poner de algunos insectos que he podido ver in situ en la naturaleza, que tienen morfo claros y morfo oscuros, y justamente el morfo oscuro lo he encontrado en aquellos sitios donde está quemadito, donde está más oscuro y donde es más fácilmente despistarse, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay muchísimos ejemplos y cada vez esta postura está tomando más fuerza. Los animales, claro que sí. Existen especies de animales que presentan adaptaciones que les ayudan a vivir en zonas propensas a incendios. Hombre, lo de que haya animales adaptados al fuego, no tenemos que irnos a muchas especies más lejos de la nuestra. O sea, quiero decir que nuestra especie quizá ha evolucionado y ha llegado a ser una especie como es, gracias a que consiguió adaptarse al fuego y dominar el fuego, ¿eh? O sea que nosotros mismos somos una especie adaptada al fuego, ¿no? Pero, joder, pero me llama la atención esto, que haya incluso adaptaciones, has dicho fisiológicas. Fisiológicas, para traducir, es que soportan que haya fuego. O sea, que soportan que el fuego les pase por encima, de una manera o de otra. Hasta cierto punto, claro que sí. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de hormigas. No sé por qué. Porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza, no sé, un ejemplo. Pero bueno, ya conocéis que hay, como he mencionado, hay hormigas que están adaptadas a vivir en zonas abiertas, en zonas que están expuestas a más radiación, en zonas que están expuestas a más calor, donde la temperatura a ras de suelo puede alcanzar unos graditos considerables, ¿eh? Con un termómetro infrarrojo yo he llegado a calcular en suelo pizarroso de cerca de 65 a 70 grados centígrados, a las 3 del mediodía. Y ahí las hormigas corretean, de ciertas especies, corretean como Pedro por su casa. Especies que tienen una tolerancia térmica impresionante. Son especies termófilas como las especies del género Cataglyphis, ¿no? Tú me dirías si esto, en una zona
que acaba de ser afectada por un incendio que abre la vegetación y que hace que la insolación sea mucho más bestial, si no es una adaptación a vivir en una zona así. Pues sí, claro que lo es. Además, que luego en las hormigas lo que has dicho tú, salvo que en incendios muy, 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 muy bestias, 10 centímetros debajo es que aguantan la temperatura, que es que no se van a morir. O 15, y los hormigueros bajan bastante más de 10 centímetros en el suelo. O sea, que es que no... Se meten ahí... La pues tierra es como- un aislante. Muy bien. Y otra pregunta, ya nos la has dicho antes, Jota, pero vamos a hablar de quemas prescritas, porque es algo también que es un poco, vamos, no sé si decir que levanta ampollas en algunos, Bueno. en algunos ámbitos, pero las quemas prescritas, ¿cómo afectan a estas comunidades? Pero antes de ¿Cómo le preguntarte de las afectan? quemas prescritas, hablando de quemas prescritas, hemos tenido en el podcast a Javier Madrigal, no sé en qué episodio fue, hablando de quemas prescritas. Y quizá a Daniel Moya también nos habló algo de quemas prescritas, que Sí, también lo hemos tenido Daniel por aquí. Moya también, sí. Le digo, quien quiera saber lo que son esto, las quemas prescritas, y entrar más, que entre ahí. Pero bueno, resúmenos en una frase qué son las quemas prescritas y ya la respuesta de no. Lo digo por si alguien prefiere escuchar el tirón y no irse a escucharse el otro programa. Pues las quemas prescritas pues no son ni nada más ni nada menos que pues una quema, propiamente dicho, provocar fuego en la naturaleza, pero bajo condiciones controladas con objeto de cumplir una serie de objetivos, ¿no? De carácter experimental, ¿no? Así a grandes rasgos. Supongo que el compañero Javier Madrigal, al cual aprecio un montón, aquí un guiño le estoy haciendo y con el cual estamos colaborando, seguro que lo ha explicado muchísimo mejor que yo, ¿no? Pero sí, básicamente es algo así, ¿no? Y para mí una quema prescrita es, sinceramente aquí, entre los tres, hablando en plata, una quema prescrita es la oportunidad, para mí, de no llegar tarde a la escena del crimen. Eso es para mí una quema prescrita. Claro. O sea, piensa que me he pegado años que se ha quemado el sitio tal, allí va Jota, cuando ya se ha quemado, ya está, digamos, la escena del crimen ahí, ya el muerto está muerto, y va uno a intentar, pues, comparar, ¿no? Esos efectos del fuego siempre con zonas control que no se han quemado, pero claro, el tener acceso a una quema controlada bajo condiciones experimentales pues te da lugar, te da la oportunidad de poder hacer muestreos anteriores a la quema y luego muestreos posteriores, ¿no? Y eso es un pedazo de, de avance, ¿no? Una versión mejorada de lo que se puede hacer, ¿no? En este tipo de estudios. ¿Y qué has encontrado cuando has comparado? Pues de momento poco puedo decir, ¿vale? Porque todavía tenemos resultados muy, pero que muy, muy preliminares. Lo que sí podemos decir que en relación a los efectos sobre las comunidades de hormigas, realmente ahora mismo parece que el fuego no tiene un efecto, ¿eh? Se ha visto, al menos no un efecto significativo, a corto plazo, ¿no? En cuestión de un año, en términos de abundancia y diversidad. Pero pero todavía es pronto, ¿eh? Todavía es pronto, habría que hacer un monitoreo a más largo plazo, porque claro, entra la cuestión que justamente no dijiste antes, y es qué pasa después con esas comunidades que sobreviven, ¿no? En esas condiciones post-fuego. Y bueno, nos gustaría seguir explorando, ¿no? Todavía es un poco pronto para dar un resultado definitivo. Sí, pero esto está bien, ¿no? Esto que estás diciendo, porque aparte de que las quemas prescritas son para experimentar, también en ciertos sitios, para evitar incendios muy tochos, se pueden hacer quemas prescritas. Entonces, claro, si sabemos que eso va a arder, porque es que va a arder, es que joder, me acuerdo que hablaba con Fernando Ojeda, ya que lo he dicho, de la Universidad de Cádiz, una zona que ardió por el estrecho de Gibraltar, por Alcornocales y por ahí, y decía, si es que yo llevo años diciendo, esto este año se quema, porque son ecosistemas adaptados al fuego y no hay que ser muy listo si estás metido en el ambiente ese para saber cuándo un ecosistema está que necesita fuego, por así decirlo. Entonces, claro, no es lo mismo que llegue un incendio en verano con todo seco, destrozando todo y posiblemente poniendo en riesgo poblaciones, vida, gente, sí. seguridad, tal, que hacerlo en octubre, en noviembre, cuando no hay viento, cuando sabes que va a llover 3 días después, o sea, que lo llevas todo controladito, ¿sabes? Es mucho mejor. Claro, claro, y entonces no le va a afectar igual a las comunidades de hormigas, a las comunidades de animales en general, entiendo, una quema prescrita, que un incendio a lo bestia. Entiendo, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y además, si causa horror el escuchar quema, como decía antes, ¿no? Imagínate si yo combino en una misma frase estas palabras. Quema, Doñana. Yo combino en una misma frase esas dos palabras y te digo yo que eso ya causa terror, pavor, ¿no? Sí, pero Y es justamente el lugar donde hemos llevado a cabo las quemas prescritas, justamente en la reserva claro, eh, pero es que hace de Doñana. Pero 5. tiene, obviamente, hay unos motivos que lo justifican. Ahí no ha sido una fiesta de las pipas, ni muchísimo menos, ¿no? El objetivo principal era restaurar el hábitat del conejo y justamente las quemas se han llevado a cabo en zonas de matorral mixto, donde la carga de muertos en aire, como dicen los del Infoca, que me encanta esa expresión, carga de muerto en aire, por parte de las aulagas y otras plantas es impresionante. O sea, eso se quema o se quema, o sea, se va a quemar. Y eso cuando arda, arde Troya entera, ¿no? Es súper complicado el Hace, poder controlar. Sí, sí, eso que hace 5 o 6 años, más o menos, hubo un incendio en Doñana que hubo que abrir en la zona donde están los linces, que los están criando en el programa de cautividad, tuvieron que abrir las puertas. Porque se les quemaba el centro. En plan, que se vayan los pobres animales y ya los rescataremos si podemos, pero que se van a morir achicharrados aquí dentro. O sea, sí, sí, claro, 2017, sí. 6 Más años. de 9.000 hectáreas. Fue algo increíble, sí. Claro, es De que hecho, es una de las zonas de estudio, ¿eh? Dentro del campo de trabajo ha sido una de las zonas de estudio. ahí, hablando de fuego, aquí hablaba de ecología de plantas. Una foto de Juli Pausas, que es un investigador también muy prestigioso de fuego y vegetación de la Universidad de Valencia. Me acuerdo que vi una foto que decía el antes del fuego y el después. ¿Qué os gusta más? Y es que evidentemente el antes del fuego era una miseria lo que había allí y el después del fuego es que era muchas especies. Que era como, ostras, es que igual no es tan malo. ¿Sabes? Igual lo necesitan. Eso pasa también en las comunidades de insectos. En plan, que hay un antes del fuego que dice, esto está tan dominado por una especie y que después del fuego sirve para que la cosa mejore en riqueza y demás, o no, o en insectos no se nota tanto que hay ecosistemas que. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Que, por ejemplo, pinares, Totalmente. que es que son monoespecie porque se han plantado, llega un fuego y empieza a crecer roble. En insectos también pasa eso, que Totalmente. De hecho, me estás dando la oportunidad perfecta de hablar de otro de los estudios que fue llevado a cabo en Andalucía, en 35 zonas incendiadas que se diferenciaban por la especie de pino dominante, que podía ser entre 4 especies diferentes de pino, pero también por la edad transcurrida tras el incendio. Era una cronosecuencia de 41 años, ¿no? En Qué la cual bueno. teníamos incendios tan recientes como el de Doña Ana, que se muestreó 2 semanas después de que ardiera, a incendios como el de la Dama de Granada de 41 años de antigüedad, ¿no? Entonces, en este estudio, justamente uno de los resultados más rimbombantes era que en la mayoría de las zonas de estudio, de esos 35 zonas, la riqueza de especies, tanto de hormigas como de la comunidad de abejas, eran mayores en las zonas quemadas que en las zonas no quemadas. Y es que el fuego lo que hacía era abrir ese ecosistema, la mayoría, pues imagínate, plantaciones de monocultivos del siglo pasado, pues claro, abre esos ecosistemas, favorece que se desarrolle todo tipo de vegetación con zonas abiertas, zonas menos abiertas, pues eso propicia la entrada de diversas especies, ¿no? Claro que sí. En abejas lo notamos, pero incluso los efectos fueron mucho más fuertes en hormigas. Y pasa igual que con las comunidades vegetales, que va la cola de cuando van pasando los años, se va estabilizando, se va estabilizando, se va estabilizando, y ya lo que decía Juan, de que ya se quedan menos comunidades menos diversas. Claro, eso es una de las hipótesis que normalmente barajábamos, ¿no? En los diferentes estudios. Y es que, por ejemplo, en este último de la cronosecuencia tan larga, en este a largo plazo de 40 y tantos Claro, años, claro, por eso. pensábamos, pues bueno, conforme los pinos volvieran a dominar el territorio, siendo ecosistemas que son bastante más pobres que otro tipo de ecosistemas, pues haría también pues, que esas comunidades pues bajaran. Pero es que, curiosamente, el efecto del fuego, el efecto en este caso positivo que tuvo el fuego sobre las comunidades de hormigas, fue independiente del tiempo, ¿sabes? Es un efecto que duró esos 41 años. Qué Y bueno. una de las razones que creemos que puede deberse a que como todas las zonas no presentaban las mismas especies de pino, había unas que reclutaban bien y podían dar lugar a esos mismos tipos de ecosistemas, pero como dije antes, hay otras especies como el Pinus pinea o el Pinus nigra que no reclutan bien. Mejor dicho, no reclutan después del fuego. Entonces, lo que se genera
es otro tipo de ecosistema diferente, ¿no? Diferente, claro. Y más Claro, rico que el pino, que entonces- los pinares suelen ser más pobres en especies en general, de todo. Eso es, sí. Vale, pues creo que ya hemos hablado de todo esto y Enoch, quiero tocar otro tema y Hablando de fuego, ¿no? hablando de fuego y hablando de hormigas, pero no tiene nada que ver de todo esto, que es, Jota, que es que la famosa hormiga roja del fuego, que es que por eso digo que cambiamos de tema completamente, ¿vale? Aunque sigamos llamando fuego y hormiga, es otra cosa diferente, ¿vale? ¿Qué es eso de la hormiga roja del fuego? Porque te he visto hablarlo, he dicho antes la broma de la sexta, es que te he visto en televisión hablando, bueno, no te he visto en televisión, te he visto en redes sociales que ves salir en televisión. No me vaya alguien a acusar de ver la tele, ¿vale? Dios me libre. Totalmente, vamos. ¿Qué polémica hay con esto? Porque de esto habla, el otro día los padres de los niños en el cole estaban hablando de la hormiga del fuego. En el cole aquí en Jaén, que digo, o sea, hostias, fíjate si ha saltado al gran público. ¿Qué narices es esto de la hormiga del fuego? Pues un tema que no deberíamos de saltarnos a la ligera, la verdad. ¿Por qué? Porque son hormigas. No solo porque son hormigas, porque estamos hablando de una de las 100 especies de las 100 especies, no de hormigas, sino de las 100 especies de animales, bueno, no de animales, de seres vivos más invasores del planeta. Estamos hablando de una especie que se ha reportado la primera vez que asientan sus colonias en Europa. Una especie sudamericana, norte argentina, bueno, y otros países también, que gracias o por culpa del comercio portuario han ido viajando en las mercancías a lo largo y ancho del planeta, llegando a sitios tan lejos como Oceanía, ¿no? Australia, como a México, pero a Europa habían llegado, pero nunca se había reportado poblaciones asentadas. Entonces, Siracusa, aquí un equipo de investigadores, entre los cuales destacan pues investigadores también españoles, pues directamente han encontrado pues más de 88 nidos, creo recordar, de la especie, algo ya que es bastante complejo de erradicar. Y estamos hablando de una especie que no es moco de pavo, porque tiene, para tú ponerle la etiqueta de invasora a una especie, tiene que ganárselo a pulso, ¿eh? No es algo, no es una medallita que se pone porque sí, ya está. Una especie puede ser exótica cuando te la encuentras fuera de su rango nativo, pero para que tenga ese sello invasor, de verdad tiene que hacer cositas malas, como yo digo, ¿no? Tiene que tener muchos efectos negativos sobre los ecosistemas, economía, etcétera, etcétera. Estas los tiene, y podríamos estar una tarde entera enumerándolos. Pero es que encima es de importancia médica. Estamos hablando de un animal que además sus picadoras son muy dolorosas, causa una serie de pústulas. En el peor de los casos, si eres propenso con alergia, te puede dar un choque anafiláctico, si te pica cerca del ojo, a tu perro o a tu mascota cerca del ojo, le puede producir ceguera. Estamos hablando de algo que a la población, obviamente, cuando le toca la salud, pues le interesa más todavía. Hay dos cosas que interesa mucho. Digamos que uno, el lenguaje universal, es el dinero, y el otro es la salud. Cuando toca el fútbol. las dos cosas, por eso se está haciendo pues tan viral, ¿no? en todos los medios de comunicación. Y es que justamente esta especie toca dinero, porque se han gastado miles de millones de dólares en erradicarla en algunos sitios, sin éxito ninguno, y también mucho dinero en salud, que es otro de los motivos. Oye, y en salud, bueno, entendemos, ya nos has dicho, pero ¿y en tema de ecosistemas? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos aquí en España, por lo menos? Sí, en España, pues cuando de momento, cuando llegue, efectivamente. Eso te iba a decir primero, vamos un paso atrás. ¿Dónde está? Pues ha dicho en Europa, pero es que Europa es muy grande. Si está en Noruega. Sí, ahora mismo se ha encontrado establecida en Siracusa, ¿vale? ¿Eso es? En Italia, ahí se me ha ido la isla italiana. Se me ha ido el nombre. En Sicilia. Pero sí, en Sicilia, efectivamente. En Sicilia. En España, pues mira, sinceramente es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y yo creo que la mejor forma de combatir esto es con un buen control. En las aduanas, un buen control de posible cría en cautividad, etcétera, etcétera. Control, ¿sabes? Excedernos en el control. Yo creo que es la mejor forma. Sí, pero no desde Italia, sino de... Porque, claro, aquí el problema está que ¿por qué no se establecían en Europa y ahora sí? Porque lo que tú has dicho, llegaba seguro. Si ha llegado a Oceanía, si ha llegado a México, si ha llegado a Australia, aquí llegaba. Lo que pasa es que aquí no se establecía. ¿Por qué? Igual han cambiado las condiciones. O sea, no... ¿Es por eso por lo que ahora se establece o por qué se ha establecido ahora? Porque
Sí, mira, ya se reportó hace unos años, hace creo que unos 5 años aproximadamente, se reportó en Málaga la aparición por un cargamento, creo recordar, de madera por parte de las personas que trabajaban con este cargamento, ¿no? Pues había unas hormigas que les picaban y que producían picaduras bastante dolorosas, ¿no? Pues sí, era la hormiga de fuego, pero si bien se reportó en Málaga, lo que se reportó fue la presencia, pero no el establecimiento de sus colonias, ¿no? Que es lo rimbombante de esta noticia que está difundiéndose por todos lados, que esta vez se ha detectado ese establecimiento. Parece que el cambio climático, según el estudio que han hecho, parece que puede favorecer el establecimiento de sus poblaciones. Y bueno, la región mediterránea es una zona que tiene pues ciertas características de tipo ambiental que pueden ayudar a esta hormiga a establecerse, ¿no? Porque son, digamos, de alguna manera parecidas a los sitios de donde son nativas. Pues no queda otra. Pues control, control y control y que no entre. Y cuando entre, Y cuando entre, pues a correr. A correr. No, no, hombre. A correr no, pero sí es verdad que vamos a tener que lidiar con buenos sistemas de seguimiento porque algo que no he terminado respondiendo es la pregunta que hizo Noc, ¿no? De qué impactos negativos puede Efectos. tener sobre el ecosistema. Numerosísimos, ¿no? Desde impactos sobre las comunidades de hormigas nativas, artrópodos y vertebrados, ¿no? Pensar en los servicios ecosistémicos que muchos insectos, empezando por las hormigas, nos ofrecen cada día de forma totalmente gratuita, por el simple hecho de respirar. Como por ejemplo puede ser la dispersión de semillas por parte de las hormigas. Si llega una especie que desplaza o extingue poblaciones locales, ¿qué pasa con esas semillas que transportaban porque esas especies? es una especie que se lleva mal con otras, ¿no? No es una especie que para nosotros nos produzca daños, pero luego sea una especie buena, que dices, pues es que a nosotros nos hace pupa, pero no, que es una especie cabrona con allá donde va. Con todas las de la ley. Con todas las de la ley. Claro, en su lugar de origen, pues ya está sometida a unas ciertas competencias y donde, pues, tiene un equilibrio, ¿no? Son poblaciones. Vive con otros matones. Vive con otros matones, sí, pero cuando se establece, en el caso de que se establezca en un lugar como puede ser España, en un lugar fuera de su rango nativo, pues nos encontramos que es una especie como es muy agresiva, no encuentra apenas competencia, no encuentra apenas pues animales que la depreden y desplaza fácilmente por su agresividad y por la abundancia de sus poblaciones a otras especies, ¿no? Con las consecuencias que eso pueden tener sobre el ecosistema, claro que sí. Pero es que aparte, pues causa daños en la agricultura con las pérdidas económicas que eso puede llevar. ¿Porque se comen los pimientos? No, porque cuidan de su ganado que se comen tus pimientos, ¿sabes? O porque Los simplemente pulgones. los agricultores no pueden trabajar en la zona porque resulta que cada vez que echan mano a los pimientos hay una hormiga que le pone el brazo que parece una bicha harta castaña. Entonces, claro, pues como tú comprenderás, eso dificulta la agricultura. Oye, quien quiera ver esto de los pulgones, es lo que ha dicho de que contra su rebaño es que las hormigas tienen rebaños de pulgones a los que cuidan y de los que luego se alimentan. No de los pulgones, sino de un liquidito que echan, que ya me lo contó Jota, ya me lo contó en el podcast este que decía Noga al principio de Oikos. Es eso, ¿no? O sea, que viven de eso también, que cuidan sus propios pulgones. Sí, tienen un amplio espectro alimenticio porque es que son omnívoras, las tías encima, comen de todo, pero uno de sus recursos alimenticios, sí, justamente es la sustancia azucarada, la melaza, que expulsan los pulgones. Bueno, pues oye, después de habernos Son- quedado con este buen cuerpo, Claro, son el ganadero, es que de verdad es el ganadero cabrón que va con el palo dándole a todo el que se acerca a su ganado. Pero si es que yo las entiendo, es que yo las entiendo. pues nada, bueno, pues eso, después de habernos quedado con este buen cuerpo, de esperarnos a que lleguen las hormigas estas de fuego, primero con el fuego y luego las hormigas de fuego, te toca el momento spam, Jota. Creo que tienes por ahí un libro, ¿no? Y pues mira, tengo un libro que justamente salió publicado en el 2021 y se llama ¿Qué sabemos de las hormigas? Y la verdad es que me ha dado muchas alegrías, ¿eh? Me ha dado muchas alegrías este libro porque siempre he querido, he tenido ese sueño de poder escribir uno y animado por algunos compañeros, en especial Álvaro Luna, que supongo que algunos de vosotros los conoceréis Sí, sí, ya, sí, sí. Seguro. pues él me animó mucho, ¿no? A que escribiera de tío. Tanto que te gustan las hormigas
y quieres escribir un libro, pues escribe uno de hormigas. Escribe uno de hormigas y pon tus conocimientos ahí, ¿no? Que estén de forma... Pero el reto realmente fue el decir, oye, pero yo no quiero un libro que, que sea para frikis de hormiga solo. Quiero un libro que pueda leer, pues, mi cuñado de 15 años, mi madre, pero que también lo pueda leer, pues, un catedrático de universidad con mucha curiosidad o incluso con muchos conocimientos en este mundo y que vea dentro del libro, pues, cosas que no conocía, ¿no? Basado a lo mejor en los últimos papers y tal, ¿no? Ese fue el reto, ¿no? Y ha tenido bastante buena aceptación, la verdad, muchísimo más de lo que me hubiera imaginado. Entonces, os puedo asegurar que no tengo tanta familia y tantos amigos. Y bueno, pues sí, si tengo que hacer spam de algo, sería de ese libro. Si de verdad tenéis un ápice de curiosidad acerca del mundo de las hormigas, que os aseguro que es alucinante, yo os invitaría a echarle un ojo, porque vais a descubrir a unos seres que a los que os parecéis más de los que creéis. Y si no, seguirle en redes, JM Vidal Cordero, y ya os va a convencer, no os preocupéis. Muy bien, pues vamos finalizando, Juan. Venga, vamos finalizando. Bueno, ahora vamos con recomendaciones, Jota. Así que ya te digo que vete pensando en una recomendación de un podcast, un libro, un documental, un sitio para visitar, donde quieras. Pero una recomendación tienes que hacer. Y esto nos avisamos para que no os pille de imprevisto. Y la recomendación tuya ya no la has hecho. Esto es otra cosa. En plan, estás viendo una serie, yo qué sé. Piénsatela. Vamos con las nuestras y después. Y no tiene por qué ser de hormigas. Bueno, que no pasa nada, ¿vale? Cuando te dicen, recomiéndame algo, lo primero que te venga a la cabeza, eso vale. Venga, pues yo voy a recomendar un podcast que yo creo que te va a gustar, Juan, que es Open, el podcast de Minimalism, que no sé si lo habías escuchado alguna vez o... Bueno, pues Minimalism es una marca de moda. Minimalist Brand. Minimalist Brand, efectivamente, pues tiene un podcast que se llama Open, pues Open, el podcast de Minimalism. Que es eso, de emprendimiento y marcas y está. Bueno, pues si os gusta ese tema, está guay. A ese le doy una escucha. Venga, voy yo con una recomendación que esta va a ser, o sea, muy friki, o sea, que... Mira, me estoy viendo, ha sacado SiteGround, que es el hosting con el que trabajamos en la agencia y todos nuestros clientes, si no tienen hosting, les recomendamos SiteGround de una manera o de otra. Ha sacado una serie de vídeos en su canal de YouTube sobre analítica web. Y es muy sencillo. Entonces, para cualquiera que tenga una web que más que menos tenga un blog y que no tenga ni puñetera idea de cómo analizar eso un poquito, está muy bien, porque la da Pablo Moratinos, que es un puñetero clase de la analítica web, y la hace, yo me lo estoy viendo, no me aporta mucho, pero es que me gusta tanto cómo divulga y me gusta tanto cómo lo cuenta que cualquiera que tenga curiosidad en tener un poquito de estadística en su web y entender un poquito, se lo recomiendo. La verdad que está bien en el canal de SiteGround, que no que me escribís y os lo digo quién es, y os lo paso porque está súper bien. Ha visto Jota que es una recomendación muy del sector en el que yo estoy. Si es que al final me dedico al marketing, comunicación y marketing. Entonces al final, pues... Voy a tocar recomendación de estas de marketing que a la mesa mayoría no le dirán nada, pero oye, igual a alguien que sí que le pueda interesar esa recomendación. Jota. Bueno, venga, te toca. Pues mira, yo voy a hacer un enorme esfuerzo por salir de mi zona de confort. Y voy a recomendar algo que en principio o de momento no tiene nada que ver con hormigas. Digo de momento porque no me lo he terminado todavía, pero me está encantando. Y es un libro. Es un libro que se llama El primate que cambió el mundo, de Alex Richard Boyce. No sé si habré pronunciado bien los apellidos. Sí. Y de la editorial Geoplaneta. Yo lo sigo por redes y hicimos un intercambio cultural. Yo le pasé que sabemos de las hormigas, él me mandó este libro. Y tenía ganas un poco de cambiar, de salir de esa zona de confort, ¿no? Y de leer algo que no tuviera que ver con hormigas. Y tengo que decir que me está gustando muchísimo el libro. Todavía no lo he terminado, pero me gusta mucho el cómo está, pues justamente relacionando la naturaleza
con nosotros, ¿no? Y cómo nosotros a lo largo de miles y miles de años hemos ido cambiando la naturaleza a nuestro antojo, ¿no? Alex, Sí. también Bueno, lo y tengo sí, entrevistado efectivamente. en el podcast de Oikos, lo tengo entrevistado y fue la persona que a mí me explicó que somos un poquito neandertales. Ahí tuvimos una mezcla, hay un porcentaje de ADN nuestro que no somos pura raza, ¿eh? Venimos un poquito ya mezcladitos. A algunos se le Si veía por la calle, queréis- se le ve que dices, tú llevas un poquito. Fue a él el que me lo descubrió, que realmente no es que llevar un poquito, es que todos llevamos un poquito. Ya ves. Si queréis escuchar a Alex, está en el podcast de Oikos, en el programa número 14. Así que ahí está. Es el mismo que está le hemos por la fecha, más o menos. Más o Por menos esta por ahí, sí. joder, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jota. Ha sido un placer. Muchísimas Todo el placer ha gracias. sido mío. Muchísimas gracias. Gracias a tu niño o niña que nos ha dejado terminar el programa sin despertarse. Sí. No, que no quiero hablar muy alto, pero creo que sigue durmiendo en la cuna si no hubiera aparecido en directo. Pues venga, hasta otra. Bueno, no. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por comentarios en redes sociales, que últimamente en LinkedIn nos lo está compartiendo la peña, o sea que bien, y le está dando interacción y tal, guay. O sea, lo agradecemos mucho. Mola. Lo agradecemos mucho y nada, que te esperamos en el siguiente programa de actualidad y ambiental. Nos escuchamos. Adiós. Y hasta luego, Jota.